tu Luis coequiper. está en el pozo. Ah, Así que no sé a full. si está ahí en Malargo en el hotel, se puede conectar, si no, no. Ah, Si está en el campo, no. en campo no. Igual. Faltan 10, me Sí. decías. A ver, ahora. Y lo están aprovechando. ¿Y esperás hasta las 5 o porque ya faltan 4 Sí, minutos para las 10? todavía son y 3 minutos. Sí, Ajá, hasta las 5 y ya arrancamos. ajá. Y ahí Profe, arranca. disculpe, buenas tardes. Una Bueno, consulta. Yo ayer, perdón, le mandé un mensaje al profesor Arce, pero me comentó que no estaba en Mendoza y que hablé con usted antes de la clase de ayer. Yo ayer no pude entrar a la clase porque me pidieron una cosa en el Miraburo porque justo le tocaba parcial a los chicos y teníamos que dividirlos por burbujas. Entonces me pidieron ir ayer y no sé si quiere que le traiga un certificado para que justificar la falta de ayer. Lo pido en el trabajo. vos estabas exponiendo. No, ayer yo no vine. O sea, no cursé Bueno, ayer pero porque te tenía... tocaba exponer, ¿no? No, el 10. Bueno, listo, no hay problema que te consideramos. Ah, perfecto. Si necesita certificado, simplemente dígame y lo pido en mi trabajo, no hay problema. No hay problema. Ok, gracias. Acá estamos. Bueno. Bueno. Hola, profe, buenas tardes. Buenas Los tardes. que van a exponer, por favor. Buenas tardes. Hola, el mío. Tardes. No, bueno. Y así. Profe, necesitaría que el que va a compartir pantalla soy yo, pero no el que tiene la cámara activada, sino el Nicolás César que no tiene cámara. Ah, Nicolás César. Ajá. ¿Pero está en dónde? A ver si puedo alzar la mano. Eh, Ahí no sé si le habrá salido algo. Ahí Yo está, lo sí. vi. Ya lo Bueno, vi. Sí, bueno. él va a compartir la pantalla. Bueno, son 4 entonces. Nicolás César. Después hay otro Nicolás César que levantó la mano recién. Ujú. Sandro Guampazo y Marina Esteban. Bueno, ya sabíamos todo entonces, así que tenemos que empezar. Profe, a mí no me nombró. Ah, Garrado. Gustavo. Ahí Ah, está. ahí Faltaba está. uno. Digo, hay dos ¿Cuántos son? ¿4 o Nicoláses. 5? 4. No, es que hay dos Nicolás César, porque en este caso es el mismo Nicolás que quiere uno, Uno claro. computadora y otro cámara. Ah, pensé que era el otro que estaba con otro dispositivo, con el nombre de Nicolás César. Bueno, ustedes pueden poner la imagen. A ver, ahí le comento. ¿Se estaría viendo? Sí, Sí. ahí se está viendo. Buenísimo, entonces. Bueno, los escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Nicolás y junto con mis compañeros Marina, Gustavo y Sandro somos los encargados del tema de almacenamiento de hidrocarburos. Para comenzar con esta presentación, vamos a resolver la cuestión junto a nuestro compañero Sandro de a qué nos referimos con el término de almacenamiento de hidrocarburos. Sandro. Bien, ahora, primero, las empresas petroleras normalmente tienen que guardar la producción para garantizar el consumo del mercado interno durante un tiempo. Entonces, el almacenamiento nos va a permitir, entre otras cosas, la sedimentación del agua, de los barros, del crudo, antes de despacharlo por oleoducto o destilación y brindar además flexibilidad operativa a las refinerías.
Para el diseño básico de un tanque de almacenamiento vamos a tener en cuenta la localización del recipiente, o sea, que se refiere a a la localización geográfica. Vamos a tomar en cuenta los factores climáticos, como pueden ser temperatura, humedad o viento. También tenemos que tener en cuenta la función que va a cumplir el tanque, o sea, si va a ser solo de almacenaje o si es de relevo o no de otro tanque. Además también las propiedades y el volumen de fluido que vamos a almacenar. Este va a estar definido en función de la producción y del tiempo de residencia en las baterías. Luego también podemos clasificar los tanques según su diseño, que va a depender principalmente de la operación que va a realizar, y según su forma, que se asocia fundamentalmente a la forma geométrica del tanque. Dentro de esta clasificación podemos tener tanques cilíndricos verticales con techo fijo, que son justamente con el techo soldado al cuerpo, ideales para almacenar productos tales como diésel, asfalto o petróleo. Luego tenemos los tanques cilíndricos de techo flotante, que, bueno, justamente el techo flota encima del producto almacenado y el objetivo es disminuir el espacio entre el techo y la superficie del líquido, lo que va a disminuir la acumulación de vapores y su posterior expulsión a la atmósfera. Se diseñan de manera tal que puedan moverse verticalmente dentro del tanque. Luego tenemos también dentro de los verticales cilíndricos son los de techo cónico, que son los que se usan para almacenar crudos o derivados que tengan presión relativamente baja. Los fluidos son almacenados en este tanque, no tienen una tendencia a producir vapores a temperatura ambiente. O sea, la presión interior del tanque no sobrepasa la presión atmosférica. Y esto va a facilitar el almacenamiento de crudo o diésel, entre otros. Luego tenemos también dentro de los verticales cilíndricos los de techo cóncavo, que se usan para almacenar productos que tengan una elevada presión de vapor, presión interna, perdón, es decir, que a temperatura ambiente van a emitir vapores. Estos tanques van a ser aptos para el almacenamiento de condensados o gasolinas. Luego, también tenemos los tanques cilíndricos horizontales, o también llamados cigarros. Se usan estos tanques para presiones mayores a las presiones atmosféricas y se emplean hasta un determinado volumen de capacidad. Los casquetes de este tipo de tanques pueden ser toriesféricos, semielípticos o semiesféricos. Son los que normalmente vamos a ver en los camiones o en los transportes de navíos. Luego, finalmente también tenemos los tanques esféricos, que son los que se utilizan para almacenar aceites muy volátiles que desarrollan una elevada presión de vapor. Estos tanques pueden resistir presiones internas de hasta 7 kilogramos por centímetro cuadrado y se usan principalmente para almacenar el gas licuado del petróleo. Por último, otra clasificación que podemos ver es la que va a depender del producto que nosotros vamos a almacenar. Acá podemos tener tanques adaptados para el almacenamiento, que van a ser los que se diseñan y exclusivamente, o sea, se construyen con el fin de almacenar los productos. Y luego tenemos los tanques que son adaptados para los procesos. Acá podemos mencionar los tanques presurizados, que pueden ser criogénicos estacionarios o criogénicos móviles. Los móviles serían nuevamente el ejemplo del transporte en los camiones. Bueno, ahora, una vez que hemos visto todos los tipos de tanques, mi compañera les va a hablar sobre los riesgos que hay en los mismos. Bien, ¿qué tal? Bien, los riesgos en los tanques. La causa principal de la mayor cantidad de accidentes destructivos en los tanques con materiales inflamables se produce debido al incendio, a los incendios. Por ello, es el riesgo principal que vamos a tratar de eliminar. Además, otra causa de los accidentes es lo que se denomina falsa operación, que es cuando abrimos válvulas de forma errónea, cuando existen derrames y hay malas técnicas de limpieza y reparación del mismo. También debemos tener en cuenta lo relacionado a un equipo defectuoso, ya que se pueden producir derrames por corrosión, grietas en las soldaduras, que existan válvulas defectuosas y otros inconvenientes. Otros riesgos además que pueden ocurrir es el colapso de la estructura o cuando se lava el depósito con sustancias que puedan producir reacciones exotérmicas.
Las averías en los tanques se deben debido a una serie de factores que pueden afectar de forma aislada o en forma combinada y producen alteraciones físicas en el tanque. Estos factores pueden ser el asentamiento, corrosiones internas y sobretensiones en los materiales. Estas averías se pueden presentar en el fondo del tanque, en las paredes, en el techo flotante o en el techo fijo o en sus accesorios. Bien, para prevenir estos riesgos que se produzcan o que se produzca un incendio o una explosión, vamos a tomar una serie de medidas. Para el almacenaje de inflamables podemos tomar distintas medidas. Por ejemplo, que conectemos el tanque a tierra, que nos aseguremos de que tengan sus apagallamas, que hayan muros de retención en caso de derrames, y en lo referente a riesgos eléctricos debemos tener en cuenta el peligro continuo que existe donde se presentan vapores inflamables y si además existen cables mal aislados. Bueno, como mencionó mi compañera, en gran cantidad de las actividades industriales siempre hay presentes ciertos riesgos. Es por eso que se deben de tomar ciertas medidas para prevenir que estos puedan interferir con la integridad de las instalaciones o el bienestar del personal. En las zonas de almacenamiento de hidrocarburos, tal vez una de las medidas de estas medidas más presentes son los sistemas de protección contra incendios. Recordemos que estamos hablando de zonas en las que hay presente una gran cantidad de material inflamable, que ante la presencia de, por ejemplo, alguna chispa producida por el impacto de un rayo o algún defecto en el funcionamiento de la maquinaria puede producir un incendio. Acá podemos analizar un diagrama bastante esquemático de lo que sería una instalación de almacenamiento. Acá habría que destacar la zona representada con círculos, que es la zona central en la que viene, a ver si se mueve la flecha, vendría a ser la que indicaría la zona de tanques, mientras que la zona delimitada por todo el contorno azul, todas las líneas azules, son la que representa el sistema de protección contra incendios. Sistema que podemos entrar en detalle acá. Este sistema está compuesto al principio por una bomba impulsora de agua, un dosificador de espuma, una serie de cañerías, válvulas y sensores e inyectores orientados en varias zonas dentro del tanque. Este sistema de protección se basa en una secuencia de extinción en 3 etapas, una de aislamiento, una de sofocación y la última que es de enfriamiento. Todo es base a espuma, inyectando espuma dentro del tanque, pero no cualquier espuma, una espuma que es de 3% de espumógeno y el 97% de agua. La característica principal de esta espuma es que tiene una densidad relativamente inferior al combustible, por lo cual al ser inyectada en el interior del tanque produce una capa espumosa que aísla el combustible del oxígeno, sofocando las llamas, y a la vez que van reventando las burbujas dentro de la espuma, estas liberan gran cantidad de agua, la cual absorbe el calor del combustible y enfría las paredes metálicas. Por supuesto que el riesgo de incendio y muchos otros riesgos pueden ser evitados o disminuir el impacto que tengan sobre la infraestructura si se tiene un correcto mantenimiento, el cual va a entrar en detalle mi compañero Gustavo. Bueno, en lo que es el mantenimiento de los tanques tenemos 2 tipos de mantenimiento, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo se realiza en todo lo que es el techo del tanque, que puede ser, como decía Sandro, puede ser un techo fijo o flotante. Vamos a realizar mantenimiento en las paredes del tanque y en el fondo del tanque.
con el fin de evitar la corrosión en todas las partes del tanque. En el suelo, en la base del tanque, se produce corrosión por lo que siempre queda agua o algún fluido que produce corrosión, algún fluido con sustancias corrosivas. Luego en lo que es el techo del tanque, que puede ser flotante o fijo, aplicamos revestimientos para evitar la corrosión que pueden causar los vapores de agua o los vapores de sustancias corrosivas, ¿bien? Aparte del agua. Y en lo que son las paredes del tanque, también vamos a aplicar un revestimiento protector para evitar la corrosión, y también lo vamos a aplicar por fuera de las paredes del tanque para dar una buena vista. Y también en el mantenimiento, en lo que son las paredes del tanque, lo vamos a hacer cada 5 años. Cada 5 años se realiza una inspección, lo realiza un inspector que debe estar calificado para hacer dicha tarea. Y bueno, y en lo que son los techos flotantes, ahí se puede producir corrosión, aparte por los vapores de agua o de sustancias corrosivas, por la acumulación de fluidos. Ahí se acumulan fluidos que quedan condensados. Y eso es lo que debemos prevenir con se me fue la palabra, con los equipos, se me fue, perdón, disculpen si me puse un poco nervioso. Se me fue la palabra, con los recubrimientos protectores, perdón. Y luego lo que son los mantenimientos, bueno, el mantenimiento correctivo, el objetivo principal del mantenimiento correctivo es actuar de forma rápida por si ocurre alguna rotura o si hay que hacer algún cambio porque se le acabó la vida útil al material, y ese es el objetivo del mantenimiento correctivo. Bueno, la conclusión que damos es que todas estas actividades que realizamos, tanto en lo que es el mantenimiento y todo lo que se explicó en esta presentación, es con el fin de evitar estos desastres que se pueden dar, ¿bien? Como la avería de un tanque en una batería, o la rotura de un tanque en un medio de transporte. Y con esto terminamos la presentación. Muy bien. Muy bien. Bien, Muchas gracias. les quiero decir, chicos, que vienen muy bien con las presentaciones, muy bien con los exámenes parciales y llevan los trabajos prácticos al día. Es mucho trabajo, pero al final, que ya estamos llegando, tiene su fruto. Yo calculo que con este nivel de participación van a promocionar todo. Belina, si Bueno. querés unas palabras. Sí. Bueno, ¿cómo están? La verdad que bueno, como dice Gustavo, lo que yo vi ayer y hoy no vi la primera, la verdad que me hubiera gustado estar, no pude. Veo que tienen un nivel y una calidad de presentación muy interesante y bueno, quería hacerles la misma pregunta que viene haciéndoles el ingeniero Sánchez en relación a cómo han trabajado. Bueno, entonces darles pie para que me cuenten cómo se organizaron, porque sé que es una de las consultas que yo le hice a Gustavo, a su titular, que cómo habían armado los grupos, si habían sido designados o si se habían elegido. Entonces, tengo entendido que se han elegido para poder conformar esos grupos. Entonces, en función de esa elección, luego, cómo se han organizado, como les pedía que contara ayer el ingeniero Sánchez. Hola, profesora, buenas tardes. Yo soy Nicolás y
al principio del semestre el profesor titular, Gustavo, nos indicó que en algún momento de la cursada íbamos a tener que hacer un trabajo de exposición grupal. Nos dio una idea de los temas que iban a dar, de los temas que teníamos que elegir, y en ese momento hablé por privado con mis compañeros que están acá presentes, que eran con los que ya en todos los años que llevo en la facultad, siempre, en cada actividad grupal, siempre trabajamos juntos. Así que solo quedó ponernos de acuerdo en una fecha y empezamos a repartir tareas y ir armando la presentación. Y esa distribución de tareas, ¿cómo la hicieron? Primero armamos el informe entre todos, viendo, porque sabíamos poco de una que otra conferencia a la que habíamos asistido algunos de nosotros, y íbamos armando ítem por ítem, y luego generalizamos en 4 categorías principales, en 4 temas principales, toda la exposición, y lo fuimos eligiendo en base a quién se sentía más cómodo con cada tema. Bien. Y en función de esto que preguntó, y yo les pregunto ahora también, y que pregunté ayer, ¿alguno asumió el rol de liderazgo? ¿Asumieron roles? Sí, considero que asumimos roles. Considero que yo asumí como líder, organizando principalmente horarios y temas, y varios de los muchachos también habían algunas partes que se les daba muy bien la ortografía, otros que eran buenísimos buscando en internet, entonces nos fuimos complementando hasta terminar la presentación y el informe. Bien. Entonces, a ver, yo voy a preguntarles, Sandro, ¿en qué rol te pusiste? ¿Qué rol pensás que vos desempeñaste? Hola, profe, no sé si la saludé antes. Bueno, a mí siempre me gustó, o sea, la búsqueda de información. Me siento como que me gusta buscar información no solo en internet, sino bueno, internet sobre todo, pero por ejemplo, en programas de televisión que están en línea, que por ahí, bueno, están en inglés, pero con los subtítulos algo se puede sacar, de ahí saqué un poco de información en respecto a lo que me tocó, o sea, lo que fui eligiendo, que fueron los tipos de tanques que me llamó mucho la atención. Y que bueno, como el profe había dicho que no tenía que ser tan largo porque había muchísimos datos ahí en la parte de los tipos de tanques, se dio un poco más resumido, pero creo que mi rol fue más esa parte de buscar información. Ajá, bien, bien. Marina, Sí, hola, profe. ¿cómo estás? Yo más que nada traté como de organizar bien el informe, o sea, de más o menos dejarlo bonito. O sea, de ir acomodando los títulos, la información, tratando de, bueno, cada uno tenía su parte, pero como de ir revisando y tratando de resumir y que quede lo mejor posible. Ujú, bien. Bien, Es eso. decir, que vos tuviste que armar el diseño de todo el informe. Sí, o sea, en realidad lo armamos los 4, Ah, pero más que nada es de acomodar las cosas, los títulos, los índices, eso más que nada. bien, bien, muy bien. Gracias, Marina. Gustavo, No. ¿en Hola, qué profe, parte ¿cómo está? estás vos? ¿Todo bien? Sí, también en buscar información y ver el tema del Power también. Ujú, Y eso fue todo. bien. Y en esto que, bueno, Nicolás es el que los ha presentado, es el que ha llevado el desarrollo de la presentación de cada uno, y él dice, bueno, que en general él piensa que ha asumido el rol de líder. ¿Ustedes confirman eso? Sí, 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 sí. Sí, por mi parte sí. Ah, bien, sí, sí. bien. Y como contaba Nicolás, aparentemente es un grupo que ustedes eligen, por lo tanto están cohesionados hace mucho tiempo. Sí, Se sí, sienten tal cual. Ujú. bien, Sí, sí. Fue bien, por común acuerdo. bien. Bueno, muy bien, nada más. Muy bien, los felicito. Bueno, Bueno, muchas gracias, Bueno, profe. muchas gracias, gracias, profe. profe.
Bueno, Gustavo, seguimos Bueno, la semana próxima. y la Y semana próxima tenemos 2 grupos más por el viernes y hay uno solo que anda dando vuelta por ahí que ya vamos a ver dónde lo ponemos. ¿dónde lo pones? Bueno, muchas gracias como ayer digo, y bueno, que sigan bien con la clase y buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Muy Nos linda, vemos, gracias. profe. Chao, profe. Nos Que vemos. les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Para el final, para el último parcial. Tenemos testigos laterales, tenemos la parte de la herramienta de CBL, BDL, tenemos también la herramienta de acústico circunferencial y vimos la parte de punzamiento de pozos. Que esa parte, digamos, le falta la práctica, le falta el trabajo práctico. ¿Qué dudas tienen sobre eso que hemos visto? Perfil de CBL, DL, perfil de escaneo acústico circunferencial, de punzados, díganme. ¿No tienen dudas? Profe, ¿podríamos ver la interpretación del CBL cuando se corre a la derecha? Sí, cómo no. A ver, por aquí. Gracias. ¿Se ve ahí? Sí, Sí, se ahí ve se ve. el PowerPoint. Podemos ir hasta la parte de CBL. Acá empezamos. Habíamos visto para qué se cementa un pozo. Descubrimos cómo se propagaban las ondas acústicas. Acá tenemos la ventana del CBL. En cañería libre tiene que haber un tiempo de tránsito igual. Calibra eso. Después cuando se mueve la señal, a partir de esa ventana tenemos lo que mide la herramienta, ¿no es cierto? Si va muy para la izquierda, quiere decir que hay buen cemento. Y digamos hacia la derecha, perdón, es buen cemento y hacia la izquierda, hasta la ventana de calibración de cañería, es mal cemento. Entre esos dos puntos se mueve la curva de CDL, ¿ok? ¿Y eso, profe, porque se retrasa el tiempo cuando hay buen cemento? Claro, se retrasa el tiempo porque hay acople entre la cañería y la formación, que es el cemento. ¿Me entendés? Porque si saco el cemento o no hay acople, se va toda la señal por la cañería, no pasa ninguna para el otro lado. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, en el tiempo llega más tarde. O sea que si va por cemento, por formación, demora más que por la cañería. Claro, porque la cañería está ahí nomás y es hierro puro, así que ¿viste? Llega rápido. Ah, bien. Gracias, profe. Bueno, dijimos que la herramienta de CBL también tenemos
el ángulo de refracción o de incidencia y se completa la ley de Snell para la propagación del sonido. Solamente la herramienta va a leer la que cumple con digamos, la parte de la sinusoide que entra en esa ventana. Acá está de nuevo lo que expliqué recién. Acá tenemos para distintos elementos cuál es el tiempo que nosotros podemos esperar. En un casing 57 microsegundos, en un cemento 100 microsegundos. Más o menos para ver si la sonda anda bien. Y dijimos que esta herramienta es un promedio de los 360 grados, que es digamos, no es enfocada la señal. Es un promedio de la lectura de los 360 grados. Acá está la ventana. Y acá estaría el transmisor, los dos receptores y una parte donde no hay cemento. Si no hay cemento, la señal se va por cañería. Toda por cañería. Pero acá hay cemento, entonces la señal pasa de deformación y cemento. ¿Vale? Y la señal se aleja de la ventana, ¿no? Hacia la derecha. Profe, ¿y la amplitud ahí con qué se relaciona? Y la amplitud se relaciona con la, digamos, si la señal pasa por cañería, la amplitud es muy grande. Y si atraviesa la formación y cemento, se atenúa más la amplitud. Gracias. Bueno, y acá, digamos, la lectura es más o menos vista en perfil. Cuando el primer arribo se acerca al cero, es buen cemento, y cuando se aleja del cero, es mal cemento, ¿no? Entonces, entre esa lectura de la ventana en cañería, viene se figura estos valores entre 0 y 100% o milivoltios. Después vimos el microsimograma, que en lugar de ver las ondas, las vemos, pero tomando los hemiciclos positivos y viéndolo desde arriba, digamos, no es rebatido, pero vemos el primer arribo acá y todos los sucesivos con la amplitud en color. El color más oscuro es una amplitud bien grande y el menos oscuro es una amplitud chiquita, ¿no? El primer arribo pasa por acá. Esa es la onda compresional, ¿no? Esta es una forma de ver todo el espectro. Y el otro, el de las curvas, es una forma solamente de ver el primer arribo. Yo acá estoy viendo el primer arribo, que es este, y no lo completo. Esto es microsimograma o BDL, como dicen comúnmente. Acá está el dibujo completo, señal de formación, y estos amigos son de Stoney, de la onda de Stoney, que llegan mucho más lentas que la otra.
Cuando en el registro desaparecen estas que es de cañería, los primeros arribos, quiere decir que estamos leyendo formación. Entonces hay acople acústico entre el caño y la pared del pozo y decimos que hay buen cemento. Cuando desaparece la señal de cañería. Acá tenemos el famoso tope de cemento, ¿no? A partir del tope de cemento por arriba es cañería libre, no hay cemento entre el caño y la pared del pozo. Y acá se metió el cemento y la señal tiende a ser. Y se borran la señal de cañería, acá abajo, está todo borrado. Y acá empieza la señal de cañería y tenemos cañería libre, se notan bien las cuplas, el efecto Tedrón. Acá es cañería libre. Hay algunos anillos de buen cemento. Acá hay buen cemento en todo el tramo. Miren dónde va la curva pegada al cero y no tenemos señal de cañería. Acá tenemos anillos de mal cemento, una adherencia parcial, una zona con cemento regular ahí en el práctico, preguntaban cuál es la zona de cemento regular. Bueno, esta es una zona de cemento regular, porque no es bueno como esta parte. Y tenemos varios anillos de mal cemento. Después tenemos la canalización que se ve más a lo largo. Pero la canalización no se ve tanto porque eso es un promedio. En la otra herramienta que es de escaneo acústico ciclopotencial se ve bien la canalización. Acá tenemos canalización porque ya no son anillos, es más largo el evento. Esta zona es canalización. Esta zona es canalización. Pero se ve medio borroso, no se ve como la otra herramienta. Y teníamos los arribos simultáneos de cañería y formación, porque esto parece que es de cañería, pero no, es formación muy rápida, la roca muy dura. Entonces hay acople de cemento, pero figura como cañería porque es una roca dura. Pueden haber arribos simultáneos. Es muy raro eso, pero se suele ver. Y las más modernas, las herramientas más modernas, que es el CBL radial, que ya no sería, digamos, un promedio de toda de los 360 grados, sino que los ICBLs, digamos, con el transmisor y el receptor enfocados en un sector del pozo. Si yo pongo 9, por ejemplo, 9 receptores en 360 grados y cada uno leyendo una porción, voy a tener la oportunidad con esos 9 CBLs de tener información de cada sector del pozo. Pero el principio de funcionamiento, nada más que en este caso tenemos un solo transmisor y receptor que envían el sonido por todos lados, sino que este va a tener 9 y cada uno con su lectura de la... Entonces voy a tener todas estas señales. No voy a tener una sola como la herramienta de tipo. Esto es más moderno, es más caro, pero es más preciso. Entonces yo teniendo, digamos, 9 lecturas de CBL en la misma
puedo hacer una imagen de la cementación del pozo. Acá no hay mucha dispersión, por lo tanto no hay mucha variación en el tipo del pozo, pero ahora vamos a ver un ejemplo. Vieron que acá la curva esa de amplitud, esta, son, digamos, 9. O sea, hay un máximo, un mínimo y un promedio acá. Y se ven sectores del pozo. Por ejemplo, en esta profundidad tenemos esto celeste y esto marrón. Quiere decir que no es el mismo, digamos, hay más cemento acá que acá. Y es la misma profundidad del pozo. Por ejemplo, acá tenemos distintas escalas de color marrón. Es cemento, pero acá está más cementado que este lado del pozo. Entonces, con el CBL sectorial, nosotros podemos ver, escanear los sectores, los 360 grados en sectores, digamos. Y tenemos otra herramienta, que es la de acústico circunferencial. Es otra herramienta, que es también de principio físico de funcionamiento acústico, pero, digamos, de otro tipo de montaje de la herramienta, es distinto. Esto es ultrasonido y la otra es de sonido común, nomás. Tiene un transductor que hace de emisión de la señal y receptor a la vez y gira en una cabeza a los 360 grados. Entonces, si hace 100 disparos en los 360 grados, o sea, una revolución, debe tener 100 señales para analizar. Es una herramienta mucho más moderna que la otra, pero mucho más precisa. Así es el aspecto, más o menos debe tener unos 5 metros la parte de transmisión, y la parte electrónica más o menos un total de la herramienta debe tener unos 10 metros de largo, para que ustedes se den una idea. Tenemos la cabeza giratoria y tenemos un sistema fijo también como referencia. Este cabeza gira y emite y recibe señales. El modo imagen puede tener unos 200 disparos, y el modo porcentuado menos. Tiene menos resolución y tiene unos 100 disparos. Tenemos la cabeza fija, la cabeza giratoria, este es el traductor, que emite señales de ultrasonido y recibe señales de ultrasonido. Y este es un sistema con ese mismo, digamos, traductor, pero fijo, para tomar datos de lodo y otros parámetros para calibrar las lecturas. Y funciona así: dispara, el ultrasonido va hasta la pared del pozo, rebota, y al rebotar hace vibrar el caño, y cuando vuelve una señal con determinada resonancia, digamos, con determinada frecuencia, y vuelve con amplitud. Nosotros habíamos visto, digamos, en Pozo Abierto, la vez pasada, que con esta herramienta hacemos imágenes. Bueno, la imagen es de la dureza del pozo. Por ejemplo, yo emito la señal, si vuelve rápido, o vuelve con mucha amplitud, quiere decir que el pozo, la pared del pozo es dura. Ahora, si vuelve con la señal
atenuada quiere decir que la superficie donde rebotó la señal es blanda. Y así voy a tener una imagen de las 360 grados de dureza, digamos, de dureza de la zona. Por ejemplo, si yo veo que la imagen tiene un color y después ustedes vieron la fisura que tiene un color negro, quiere decir que la fisura tiene el líquido que es más blando y tiene distinto color. Entonces se puede ver la fisura. ¿Lo comprenden? Sí, profe. Bueno. Y así funciona. Ahora, ¿cuál es la señal que nosotros recibimos? Primero, lo que nosotros recibimos es el tiempo de tránsito. La primera señal desde el disparo del ultrasonido hasta llegar a la cañería se llama tiempo de tránsito. Si es el mismo, quiere decir que la cañería es buena. Digamos, tiene el mismo diámetro. Ahora, si tengo variaciones en el tiempo de tránsito, ¿qué significa? Que el calibre de la cañería no es el mismo, entonces puedo tener corrosión. Entonces, con el tiempo de tránsito y el calibre puedo ver la corrosión de la cañería. ¿Eh? Y con la ventana de resonancia, que es esta, si varía mucho la amplitud, también voy a tener una idea del espesor del material que tengo. Entonces, si tengo el calibre y el espesor, puedo medir bien la corrosión. Y también mide la impedancia acústica. La impedancia acústica también se mide en la amplitud sobre la amplitud, sobre una pendiente sobre la amplitud de la señal, y tiene una correlación con respecto a lo que es la impedancia acústica. Y se puede medir el grado de cementación del pozo. Porque si a la cañería la tenemos libre, va a resonar de una forma. Pero si nosotros la agarramos con cemento, no va a vibrar tanto, entonces esto se va a atenuar. Entonces tiene una correlación con la impedancia acústica. Y con eso vamos a medir el grado de cementación del pozo. Acá la frecuencia por amplitud tiene una semejanza con la impedancia acústica. Se calibra y se mide la cementación. Por ejemplo, un casing mal cementado tiene esta amplitud, y un casing bien cementado, la amplitud es menor. Es simplemente esa es la relación. Y entonces acá tenemos la impedancia acústica, que viene de la frecuencia por la amplitud. Mucha impedancia acústica significa buen cemento, color negro, y después poca impedancia acústica, se va aclarando el color hasta llegar a una lechada líquida. Como vimos en el ejercicio, acá está el tope de cemento, y se ve bien clarito el ejemplo. Y también lo tenemos con la otra herramienta. Tenemos el resultado de las dos herramientas, la del CBL y la del escaneo acústico circunferencial. Y vemos que la respuesta de las dos herramientas es buena, ¿no? Como les decía, en esta herramienta de imagen de escaneo acústico circunferencial, se ve muy bien lo que es la canalización, ¿no? A lo largo. Y después los anillos, ya vamos a ver en otro ejemplo, también se ven bien. O sea, es mucho más fácil ver los eventos sobre esta herramienta que sobre esta. Pero las dos miden bien.
Acá hay una cañería recostada, donde CBL se ve el cemento regular. Acá se ve una gran canalización. Si yo tengo nada más que el acústico del CAS, la circunferencial, se ve bien la canalización, pero en el CDL no se ve tan bien, se confunde. Pero si tengo las dos herramientas, puedo distinguirlo bien. Acá hay anillos, ya no es tan a lo largo los eventos, sino que son en el sentido horizontal. Esos son anillos de mal cemento. Acá hay una zona de mal cemento. Profe, Sí. en la foto anterior, en la imagen anterior, ¿qué se hace en ese caso cuando está una partecita nada más, digamos? No, en esa no, en otra que estaba, creo que la que sigue. Que había solo una Acá, parte que estaba más cementada. acá. Esa. Que hay Pero una mirá, parte ahí que está si mal cementada, digamos. vos cementás y el pozo queda así. Si hay una zona de peor cemento y está comprometida alguna capa, la aislación de alguna capa, vos podés punzar auxiliar por ahí, hacer unos agujeritos y inyectar más cemento. Por ahí Bien. permite, por ahí no. Pero queda así, ¿eh? Cuando está cementado, a correr el CDL y normalmente queda así. Tiene que ser un desastre para poder cementar de nuevo. O sea, hacerle una cementación correctiva o una cementación auxiliar, que se dice. Pero nunca queda bien. O sea, es eso. Profe, ¿y en qué caso se hace lo de presurizar el pozo? ¿De qué? Lo de inyectarle presión al pozo, ¿en qué Claro. caso se hace? Vos tenés, por ejemplo, vos podés tener buen cemento y se te despega del caño un tamaño de una gilet, del espesor de una gilet, se te despega el cemento del caño, pero hay cemento. Y por esa fisura, digamos, se puede contaminar la otra capa y se puede transmitir la presión de la otra capa. Entonces vos lo que haces es densificar el lodo, le das más presión, más peso a la columna hidrostática y la cañería se va a expandir y se va a pegar contra el cemento. Corre otro CBL y si mejoran las condiciones, quiere decir que cemento hay. Nada más podés hacer eso. Bien. Gracias. Decimos que esas zonas, cuando hay mucha caverna, es muy probable que el cemento entre mal ahí y te quede mal cementado. Pero donde hay mucha caverna hay arcilla, así que, pero el efecto de calibre y la arcilla afectan mucho la cementación también. Después tenemos el caso del cemento espumoso, que digamos que una herramienta de CDL común o de CDL radial no ve el cemento espumoso. ¿Por qué? Porque la señal acústica tiene que pasar por entre medio de los poros.
Entonces la señal que llega a los transmisores llega muy tarde, no lee nada la herramienta acá. Pero sí la lee la herramienta de ultrasonido, la herramienta, digamos, de ultrasonido, de escaneo acústico circunferencial, la lee porque no pasa el sonido por el caño, sino que rebota en el caño, lo hace vibrar y vuelve. Entonces sabe que hay cemento porque el caño está abrazado, digamos, pero no le importa si tiene poro o no, por eso la puede leer. Y así llegamos a la medición de corrosión. Dijimos que esta herramienta lee el tiempo de tránsito o el caliper del pozo y el espesor con la ventana de resonancia. Si varían esas condiciones, podemos saber si el pozo está corroído o no. En una zona que no está corroída, nosotros vemos la imagen y se ve parejito. Esta es la imagen de amplitud. La amplitud que nosotros vemos la podemos ver en una imagen. En total tenemos 100 disparos. Entonces podemos tener una imagen de buena resolución. Cuando es el color bastante parejito, no hay ningún problema, como es una cañería nueva. No hay dispersiones ni en el caliper ni en el espesor. Las curvas van juntas. Pero si hay corrosión, ya las curvas se separan, tanto la de caliper como la de espesor, y se ve en la amplitud los eventos, la zona de corrosión. Por ejemplo, los cañones que nosotros vimos ayer, cómo disparaban, vieron que hacían con un agujerito, con un chorro de jet, y ahí en cada uno de esos puntitos, hay un túnel que hace, ¿para qué? Para que salga el petróleo por ahí y pueda producir el pozo. Bueno, así se ve un punzado. Con ninguna otra herramienta ves con la claridad que se ve en estos casos. Estos son los punzados que vimos ayer. Y acá tenemos una zona punzada y un pozo viejo, y ven cómo está corroído, muy corroído, hasta llegar a una zona arriba del parque, digamos, que mejoran las condiciones. Las roturas se ven bien. Y acá, bueno, ya el pozo está muy roto, está muy, sí, roto. Y después hay métodos, digamos, de recuperación de cañería. No siempre se puede hacer, pero para ver los eventos de corrosión. Y se saca el caño y se ve en superficie si lo que dicen los perfiles está bien. Y estos son ejemplos. Bien, ¿alguna duda con estas dos herramientas? No, pero Seguro que con el práctico ya lo tienen hecho. Bueno, perfecto. Entonces, sí, sí. Y no, si... vos decís en el registro, normalmente la herramienta de CAS va al último. Entonces la primera lectura que vos tenés es de la herramienta circunferencial. Después arriba está la herramienta de CBL, que se puede correr juntas. Pero cuando arrancan,
La primera señal es la del CBL y la otra arranca 10 metros más arriba. No tenés señal de la otra herramienta. Por eso te falta la herramienta, te falta señal. Pero si tenés señal de una de ellas, también podés interpretarlo. Claro, pero aclará. De nada. Bien. Profe, ¿qué unidad tiene la amplitud? ¿La amplitud? ¿Qué unidades tiene? No, la amplitud es amplitud, digamos, es distancia. ¿Cómo? No le escuché. La amplitud es distancia, digamos. Ah, ok, gracias. Bueno, ya habíamos visto el funcionamiento del pozo. Vamos a darle otra repasada. Digamos que el funcionamiento es hacerle agujeros a la cañería y provocar un túnel donde pueda salir el fluido de la capa hacia la superficie. ¿Bien? Por supuesto que si tenemos varias capas y tenemos capas con agua, nosotros vamos a usar la que tiene petróleo nada más. Las que tienen agua no nos interesa, no las usamos. Y por eso se cementa el pozo, para que el agua que viene de una capa no pasa a través del cemento y se mezcle con el otro fluido, ¿no es cierto? Entonces dijimos que esto se hacía con una carga explosiva dentro de un cañón que se bajaba y se ponía en profundidad con la capa, que a nosotros nos interesa explotar, y le hacíamos agujero al caño en esa profundidad. La carga, esta parte tiene pólvora y esta tiene un cono de metal con cierto ángulo. El ángulo ese es el que le hace dar la penetración al túnel, y el diámetro depende también del diámetro del orificio que hace sobre la pared. Y se comenzaba la ignición de la carga de todo el proceso con una mecha o primacor, que nosotros la activamos con electricidad, un toque eléctrico, se prende la mecha y pasa por todas las cargas y explota el cañón. Y acá se va haciendo la ignición, va a penetrar el casing y va hacia el cemento y la formación luego. Acá ya está sobre la formación y hace un túnel. Ese túnel que deja, por el choque, por el impacto del chorro, hay una zona alrededor del túnel que es la zona dañada, y después está la zona virgen que no tiene alteración. Y este sería el diagrama. Al final del túnel se depositan la zona de escombros, todo lo que tiene la carga, el metal del cono, todo va a parar ahí y queda ahí. Hasta que después se limpia eso, se limpia con fluidos o con distintas presiones. Se deja un tiempo el pozo con distintas presiones para que se lave todo eso y empieza la producción.
dijimos que las cargas se prueban en superficie, se toman muestras y tienen que responder, se hacen explotar sobre probetas de cemento o de hierro y tienen que hacer, digamos, lo que dicen las especificaciones de la carga en profundidad, en diámetro, y esa es más o menos la forma del túnel. Dijimos que unas 20 a 25 pulgadas es la penetración de una carga normal hoy en día, son esas pulgadas. Acá tenemos un cañón cargado, para la carga, el asiento de la carga y el centralizador de la carga, que son unos plastiquitos para centralizarla en el agujero, para no lastimar la rosca. Y se puede utilizar el cañón nuevamente. ¿Cómo se carga el cañón? Se carga, la cantidad de carga depende del ángulo que le doy para cargar la carga en los 360 grados de profundidad. Por ejemplo, si yo pongo cargas a 45 grados, voy a tener en 1 metro más cargas que si estuviera a 90. Esa es la densidad del disparo. Densidad del disparo. Cuando yo le pregunto qué densidad, de qué depende la cantidad de cargas que yo puedo poner en una capa de la misma profundidad, ustedes no dudan y dicen la densidad del disparo, y ahí empiezan a hablar de los ángulos. Este es un cañón que están cargando, en cada agujerito de esto una carga, y acá está el primacor o la mecha que pasa por cada una de ellas. Con estas pinzas vamos enhebrando, digamos, la carga en la mecha y vamos a poner en la altura de los agujeros de esto la carga. Cuando yo ubico la carga con la pinza abajo, le pongo esa guía. Esa es la guía del centralizador para que no quede inclinada la carga. Y después de eso le pongo la tapa, una tapa de aluminio, que va con un O-ring, para que el sistema quede aislado, digamos. Esto no tiene que, digamos, no le tiene que entrar agua, no se tiene que inundar el cañón, porque si se inunda no explota. Y si no explota, yo tengo, por ejemplo, a 3000 metros, tengo un cañón que no explota, tengo que sacar de nuevamente con el cable, porque no se puede sacar muy rápido. Tengo 2 o 3 horas de subida y 2 o 3 horas para bajar un nuevo cañón, y lleva mucho tiempo de equipo desperdiciado. Y después tengo que explicar por qué me fallaron las carreras, por qué se inundó. Ahí está el centralizador y la tapa. Y acá está la carga, la mecha, o sea, el primacor que pasa, el centralizador, la tapa y el cañón. Ese es el sistema. Ahora nosotros podemos usar ahora cañones descartables. Estos cañones, al ser descartables, ya no tengo el sistema de ponerle el sistema de tapas, porque, digamos, se usan en un bastidor las cargas y se ponen en la camisa del cañón por dentro. Y al ser descartable, no importa, se hacen los agujeros y después se saca el cañón y se tira, y no tengo problema de recargarlo, como en el caso anterior. Entonces la carga se monta sobre bastidores. Este es un bastidor cargado con el primacor puesto, y estos caños que están acá arriba son los que van cubriendo este bastidor. Acá vemos como el bastidor se coloca dentro del cañón. Cañón descartable.
otro bastidor. Y también se pueden usar en casos con diámetros más finitos, con 2 pulgadas a 4 pulgadas. Se pueden usar cargas más chicas y cañones más chicos. Eso es para trabajar ya no sobre casing, sino sobre el tubing, que son más diámetros más reducidos, pero la penetración, digamos, también es muy limitada. Se trabaja en pozo con las instalaciones puestas, pero los cruzados tienen menos penetración, pero también se usan. Vieron que acá el diámetro, por ejemplo, un cañón de 1 pulgada 9/16, son mucho más finitos. Pero son para pulsar pasando el packer y lo único que puede pasar por ahí son estos diámetros, nada más. Son cargas muy chiquitas. Y por último tenemos las cargas grandes de ristra, pero se bajan sin cañón, digamos, y se le dice ristra porque parecen ristra de ajo. Van las cargas descubiertas y ensambladas una a continuación de la otra hasta formar el tren que nosotros queremos, de la longitud que nosotros pretendemos. O sea, se disparan en el pozo y no se recupera ningún cañón. Toda la basura queda dentro del pozo, en el fondo. Estas son pruebas de cargas sobre las probetas de acero. Miren cómo hace el túnel. Esta es la zona de escombros, ¿no? Y tiene un diámetro específico. Este diámetro, si yo tengo una formación muy dura, necesito hacer un diámetro pequeño y una penetración muy larga. Si tengo una arena muy blanda, digamos no tan dura, necesito hacer un agujero de mucho diámetro y poca penetración. Más o menos ese es el sentido para elegir la formación. Estos son efectos, digamos, de compactación, efectos de spin. Este es el diagrama del pozo, digamos. Está el pozo, la cañería, las cargas. Así es como funciona todo. Acá está la secuencia, un gráfico de secuencia como en el principio. Está la carga, el principio de la ignición y el túnel que deja. El daño que se produce en el pozo es la sumatoria de todos los daños parciales. Y teníamos un simulador que simulaba los efectos reales en el pozo. Se hacían explotar cargas en este sistema de distintos tipos para tenerlos almacenados en memoria. Y nosotros le poníamos un tipo de carga, el tipo de instalación y qué formación funcionaba. Y te daba como resultados la penetración que tiene cada carga. Si al geólogo o al dueño del yacimiento no le gustaba, cambiaba el tipo de carga en el modelo y le hacía esta simulación para otras condiciones, hasta que encuentre la que le resulte más conveniente en su yacimiento. Sí, sí. Sí, son varios, o sea, se puede lavar el pozo con ácido, que ya, digamos, o se puede hacer
esto se puncha con nivel, no se puncha en seco. Entonces pero vos podés variar el nivel del pozo, el nivel hidrostático, para que trabaje el sistema con diferencia de presiones entre la formación y, digamos, la columna hidrostática. Si yo le bajo la presión a la columna hidrostática, hago la explosión y esa diferencia de presión me lava la zona esa que está dañada. Son técnicas todas para eliminar ese daño. Y más o menos en base a esa profundidad de penetración se hacen gráficos de producción. Todo simulaciones esto. Se hacen gráficos de producción. Y ahí te vas a dar cuenta que si tenés más penetración, te da el gráfico y te da poca producción, quiere decir que le tenés que dar menos penetración a una carga con menos penetración para que te aumente ese nivel de producción. Pero para que ustedes tengan una idea que hay modelos hoy en día que te pueden simular esas condiciones. ¿Eh? Bueno, y voy ahora, ya que tengo tiempo, les voy a dar otra herramienta. Ustedes dejan de hacer el práctico de esto, pero les voy a dar otra herramienta, así ya vamos terminando. Faltan dos herramientas más, que es la de neutrón pulsado y la de la de producción. Hoy le voy a dar la de producción. Perfiles de producción. Este es un nuevo tema, que también tiene su trabajo práctico, ¿no? El perfil de producción sirve para medir, porque mide el caudal de cada pozo. Pero a nosotros nos interesa saber de dónde viene la producción, cuánta producción viene y qué tipo de producción. Porque nosotros podemos punzar, acá hay petróleo, punzamos y viene 80% de agua y 20% de petróleo. Y no sabemos qué caudal tenemos y qué caudal viene de cada una de las capas. Entonces los perfiles de producción básicamente nos mide el caudal que produce un pozo, ¿no? Y qué tipo de fluido viene. Si viene petróleo, si viene gas, si viene agua, vienen las tres juntas, vienen dos fases nada más. Con todo eso podemos, nos indican los perfiles de producción. También hay pozos que son inyectores, o sea, toda el agua que nosotros producimos, por ejemplo acá en yacimientos muy viejos como en Barrancas, Vizcacheras, produce mucha agua. Todo lo que produce el pozo puede producir, están produciendo 90% de agua salada, que no sirve para nada. Entonces, ¿qué hacen con el agua esa? Se inyecta en los mismos pozos para hacer recuperación secundaria, básicamente. En pozos viejos que ya no son productivos, que viene mucha agua, se le inyecta el agua que están sacando de los pozos que están produciendo. Entonces hay pozos que en lugar de productores son pozos inyectores. Y también podemos medir el caudal que nosotros estamos inyectando con este tipo de herramientas. Comúnmente en el mercado se llama flow meter.
medidor de flujo, de caudal. Los flow meters, estas herramientas tienen, digamos, tienen una hélice. Trabaja con las revoluciones de la hélice. Y según sean los tipos, hay varios flow meters, pero tienen que tener una canasta para que no la dañe la mecánica del pozo. No la tengo que tener, digamos, raspando la pared del pozo, porque tiene que estar en el centro para ver el caudal. Viene el caudal con la revolución de la hélice, tiene que estar en el centro, no acostado sobre la pared del pozo. Y para protegerla a la hélice. ¿Eh? Entonces hay varios tipos de herramientas, pero básicamente funciona con las revoluciones de la hélice. En un pozo productor, las revoluciones de una hélice es en el sentido de la aguja del reloj. Se dice que las revoluciones son positivas. Y en un pozo inyector, la circulación, el movimiento de la hélice es negativa o es en sentido antihorario. Pero también nosotros podemos subir o bajar la herramienta perfilando y podemos hacer que las revoluciones sean positivas y negativas con un mismo caudal. Entonces, hago una carrera hacia arriba a 90 pies por minuto. Hago otra carrera en el mismo tramo, con la misma herramienta, a 60 pies por minuto. Y después hago otra subiendo a 30 pies por minuto. O sea, del mismo tramo son, digamos, con el cable, son 3 pasadas a distinta velocidad. ¿Está bien? Después hacemos el mismo tramo, pero con la herramienta bajando a 30, 60 y 90 pies por minuto, pero con la herramienta bajando. Entonces voy a tener 6 curvas, 6 curvas con esa velocidad. Hasta ahí está claro, ¿no? Ahora, con ese registro de 6 curvas, ¿cómo saco la velocidad? Porque el caudal se saca con la velocidad. El diámetro del caño lo tenemos, es fijo, o sea, lo conocemos. Entonces, con una simple operación sacamos el caudal. Velocidad de espacio sobre tiempo por el diámetro del pozo, tenemos la velocidad, el caudal, perdón. Ahora, ¿cómo sacamos la velocidad en un determinado punto? ¿Cómo se imaginan ustedes que puedo sacar la velocidad con esos datos que nosotros hicimos, que nosotros tenemos? ¿Con la velocidad angular, no será? No, porque está la sonda en movimiento. Nosotros cuando hacemos un gráfico y ponemos todos los puntos en una misma profundidad de las distintas velocidades que nosotros hicimos en el registro. Y graficamos las revoluciones de la hélice versus la velocidad. Entonces, en un punto vamos a tener la velocidad de ese punto y las revoluciones de ese punto. ¿Está bien? Vamos al otro,
la de 60 y tenemos la velocidad de 60 y las revoluciones. Y hacemos el gráfico que vamos a tener una recta. Ahora bien, cuando esa recta corta el cero de revoluciones, ¿qué significa? Que la herramienta va a la misma velocidad que el fluido. Entonces, si la herramienta va a la misma velocidad que el fluido, esa es la velocidad aparente del fluido. La multiplicamos por el diámetro del caño y tenemos el caudal. ¿Lo entienden? Miren que esto es ejercicio de examen seguro. Bien. Lo repito de nuevo. Yo agarro un pedacito, hago una carrera subiendo a 90 pies por minuto, otra 60 pies por minuto y otra 30 pies por minuto, subiendo. Después agarro la misma sonda y hago la carrera bajando a 60, 90 y 30 minutos. Y tengo 6 curvas. De cada una de estas curvas, yo voy a tener las revoluciones, ¿eh? Porque estas son revoluciones. Y voy a tener la velocidad. ¿Eh? Revoluciones y velocidad. Ok. Yo hago un gráfico de revoluciones versus velocidad. O sea, la velocidad está en el eje de las X y las revoluciones en el eje de las Y. Y hago en una misma profundidad, hago un gráfico, revoluciones versus velocidad, versus, digamos, revoluciones de la hélice versus velocidad, y voy a tener esta recta. Si esta recta, digamos, pasa por acá, por ejemplo, donde se hace cero revoluciones, el eje de la Y son revoluciones, y si hace cero quiere decir que la herramienta va a la misma velocidad que el fluido, porque la hélice no se mueve. Entonces esa es la velocidad que pasa el fluido dentro del caño. Lo multiplico, sí. Claro, ahora voy a explicar eso. En el caso de que haya ahí, ese es el fondo del pozo, pasa por ahí abajo, porque ahí no hay caudal, eso se muestra y eso pasa en el fondo del pozo, digamos. Pero después cuando yo me muevo de ahí, voy hacia arriba de cada punzado, ya el asunto cambia. ¿Eh? Por acá es el fondo del pozo, donde no hay caudal, y acá hay caudal. Y donde corta la recta las 0 revoluciones es el Q aparente, se dice. Esto, sí, sí, correcto, pero eso depende de la velocidad y depende de un montón de factores. Digamos que si es muy espeso el líquido, mucho petróleo va muy lento, entonces vos bajás a 60 pies por minuto y no sabes para qué cuadrante te cae. Pero normalmente, ¿viste? Así es como si vos te cae del lado izquierdo, quiere decir que la herramienta está funcionando antihorario.
Y acá ya tenemos un registro de un pozo donde abajo, digamos, pasa la recta por cero, porque no hay caudal acá. Subimos y en la capa B tenemos acá este movimiento. Y ahí vamos a medir un caudal, porque todas las curvas se mueven, o sea que hay caudal. Acá no, acá es cero. Después seguimos hacia arriba con el registro y acá hay otro quiebre. Acá también en esta capa, entonces va a haber aporte. Así a simple vista, ¿eh? Y en esta última capa ya no hay tanta variación, así que vamos a tener muy poco aporte. Si esto fuera derecho, no habría caudal, estaría en cero todo. Pero estos quiebres me indican que estas capas están aportando. ¿Vale? Bien. Entonces nosotros para ver, digamos, el caudal en cada una de las capas, tenemos que hacer un experimento acá. Primero hacemos en el fondo para calibrar nuestra lectura. Tiene que pasar la recta por el cero. Hacemos en la zona B, hacemos un experimento de revoluciones versus velocidad. En la zona C también otro experimento y en la zona D otro. ¿Está bien? Sí. No, normalmente llegás hasta la capa de interés, hasta el fondo de la formación. Después cambia de formación, puede estar el basamento, la roca, no hay más zona de interés. O sea, no, pero abajo lo que pasa es que a los pozos vos cuando terminás de perforarlo no lo perforás hasta ahí, hasta la última capa y no, le tenés que dar una cámara de 50 metros, 100 metros para poder maniobrar después. Si no, ¿cómo haces? Este, con todo eso que te estoy diciendo, hay pozos que tienen un desperfecto mecánico, le has puesto un tapón ahí, tenés para maniobrar, tenés poquitos metros, ¿viste? No podés maniobrar, pero bueno, es otra cosa. Pero normalmente se le dice cámara eso, una cámara de 50 metros. ¿Qué estaba? A ver, acá están los quiebres con los aportes de fluido, la entrada de hidrocarburos. Entonces acá tengo aplicado la fórmula que te decía yo, el gráfico en cada uno de los puntos. Y tenemos cero caudal acá, en el B tenemos un cierto caudal, en el C tenemos un cierto caudal y en el D tenemos un cierto caudal. La diferencia que hay entre el caudal total y la próxima capa es lo que aporta la capa. Entonces vemos que la última capa D casi tiene el mismo caudal que la capa C, que la capa del intervalo C, o sea que aporta muy poco. Está aportando 280 contra 1300 de la otra capa. Barril. Así tienen una idea de qué tiene el pozo. Y acá en dos colores indica la cantidad de agua y la cantidad de petróleo.
que viene. Eso se hace con un densómetro, con una pastillita de densidad chiquita, muy chiquita, donde pasa el fluido por un túnel en la herramienta y le sacan la densidad al fluido. Si la densidad del agua es 1, si está cerca la lectura de 1, va a ser todo agua, pero si es 0.8, y va a ser todo petróleo, y ahí juega. Se puede sacar del caudal ese que yo mido acá, se puede sacar qué cantidad de agua, qué cantidad de petróleo hay. ¿Se entiende? Sí, pero Sí. Bueno, de esto van a hacer un trabajo práctico y también está en el PDF que dice perfil de producción, está la teoría. El trabajo práctico que van a hacer acá, seguramente van a tener un perfil con lecturas de revoluciones bajando y subiendo, y van a tener que elegir los puntos para hacer la muestra y hacer el gráfico, y sacar el caudal en cada uno de esos puntos. Después, sumando y restando los caudales, se ve que aportan las capas. Perfecto, profe. Bien. Sí, sí. Por la densidad misma, o sea, la densidad, te dije que la densidad del agua es 1. Si yo mido ahí y da 1, quiere decir que todo es agua. Si se da 0.8, todo es petróleo. Entonces, ahí es simplemente extrapolar entre 0.8 y 1. Exactamente. Bueno, así trabaja. Profe, ¿el ¿Sí? parcial es escrito o oral el que viene? Eh, el cuarto parcial es oral. ¿Y cuándo es la semana que viene? No, la semana que viene no, porque todavía faltan exponer los grupos. Te dije que son más o menos las dos últimas clases del cuatrimestre. Que las clases, ¿cuándo terminan? ¿En julio? ¿Cuándo terminan? Sí, Y por ahí, sí, profe. la primera ahí, semana. Col. Y bueno, Ah, y a fines de junio estará el cuarto parcial, que ya Bien, bien, falta poco. bien, gracias. Y Esto faltan 20 días. En 20 días más o menos tener el último parcial. Consulta, profe. Sí, ¿Va a explicar otra cosa o nos podemos retirar? se pueden retirar. Perfecto, profe. Nos vemos. Que tenga un lindo fin de. Igualmente, Profe, ¿puede explicar otra vez lo del perfil? Si puede ser. sí, como acá, o pará. Acá, sobre este perfil. Lo que estamos pensando al final. Sobre el final. Acá. Sí, en el otro también. Bueno, acá simplemente son distintas pasadas a distinta velocidad. ¿Eh? Tengo 3 pasadas subiendo, por ejemplo, y 3 pasadas bajando a la misma velocidad. O sea, por ejemplo, a 30 pies por minuto, subo y ahí bajo a 30 pies por minuto. Subo a 60 pies por minuto y bajo a 60 pies por minuto. Entonces tengo más o menos 3
lecturas subiendo y 3 lecturas bajando. Entonces va a pasar por todo el tramo. Si yo noto un quiebre que hay entre una zona donde no hay caudal a una zona donde hay caudal porque hay el quiebre, quiere decir que esta capa está aportando. Y si yo hago el experimento acá arriba de la capa, hago el gráfico revoluciones, velocidad, saco el caudal en el punto B. El caudal del punto B va a tener una diferencia con el caudal. Acá no hay caudal, acá hay 0. Entonces el caudal que aporta el B, ya sabemos que viene